Bien, estamos en el segundo bloque aquí en Zona Crítica. Hace un tiempo que se viene charlando a nivel país y por supuesto tienen que ver las provincias en la discusión de un proyecto de justicia penal juvenil. Santa Fe lo adelantó el gobernador en el discurso de apertura de sesiones ordinarias hace una semana atrás. Santa Fe y el gobierno en particular va a empezar a trabajar en un proyecto de código procesal para los menores o código procesal juvenil que justamente es diferencial al de los adultos. Federico Gianre. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Justamente fue uno de los principales anuncios que realizó el gobernador Antonio Bonfatti en su habitual mensaje de apertura del periodo ordinario de sesiones. Lo cierto es que esto tiene dos partes fundamentales. Una, que hay que aclarar que no la vamos a abordar porque no tiene que ver con algo que pueda llegar a pasar en la legislatura de la provincia de Santa Fe o en la provincia de Santa Fe, que es definir la edad de imputabilidad. Está bien. Es un tema que se está debatiendo en el Congreso de la Nación y que, bueno, no sabemos sinceramente si este año habrá alguna novedad respecto a si la edad, que hoy está en 16 años, se va a modificar. Sí, hay una deuda pendiente en buena parte del país, y Santa Fe no es la excepción, en adecuar el marco normativo a lo que tiene que ver con una serie de pactos internacionales con los que la Argentina fue adhiriendo, sobre todo en la última parte del siglo pasado, y atendiendo también a que el marco normativo actual de cómo proceder cuando un menor comete un delito ante la presunta comisión del delito de un menor, en sus características principales se remonta a comienzos del siglo pasado. Y luego, algunas de estas características tuvieron una profundización negativa, sobre todo durante la década de los 90. ¿Cuál es el gran problema? Hoy depende muchísimo de la buena voluntad de los actores judiciales intervinientes que se le puedan garantizar derechos y garantías al menor que se está juzgando. Demasiado depende. O sea, esto está demasiado supeditado a encontrar un juez, un fiscal con buena voluntad de resolver bien un tema con un menor, y no hay procedimientos que realmente establezcan de una manera homologada cómo actuar. Hasta ahí, por lo menos buena parte del arco político provincial está de acuerdo en actualizar la normativa. Después empiezan algunas diferencias. Puntualmente lo que nosotros abordamos y lo que les vamos a mostrar ahora es la postura de un diputado del Movimiento Evita que tiene su proyecto para un nuevo Código Procesal Penal Juvenil, el diputado Eduardo Tonioli. ¿Y la otra mirada? Y la otra mirada es la del ministro de Justicia, Juan Lewis, que defiende la iniciativa o el texto que se fue trabajando en el marco del Poder Ejecutivo Provincial. Con lo cual lo que les propongo yo ahora es que veamos esto y después charlemos sobre algunas cositas que dejó este informe. ¿Cómo no? Ahora nuestro próximo objetivo debe ser el establecimiento de un Código Procesal Penal Juvenil, porque el nuevo Código de Mayores no solo regula las garantías del imputado de una manera más eficaz que la anterior, sino también que el sistema de menores existente. Tenemos ya un proyecto que hemos debatido públicamente y que será girado esta legislatura en el transcurso del año. La línea procedimental base del código de este anteproyecto es idéntica a la de adultos. Lo único que se hace es legislar lo que nosotros llamamos la especialidad. Nosotros creemos que un código de procedimiento no tiene que reproducir exactamente el mecanismo de un código de procedimiento de mayores, sino que tiene que establecer un piso más alto de derechos y garantías. Es importante no utilizar eufemismos y blanquear bien las cosas. Si el Estado está acusando a alguien de haber cometido un delito, que si un joven cometió una infracción no está mal que así se haga, bueno, hay que empezar a reconocerle garantías. Y eso es lo que todos los partidarios del sistema tutelar en alguna medida no quieren hacer. Quizás lo más importante es pensar, en el caso de los jóvenes, a la pena como excepcionalísima y que la regla sea la restitución de derechos, que la regla de alguna manera sea intentar resolver, ¿no es cierto?, en el marco en el que ese joven llegó a esa
esa situación. Sí corresponde tener una intervención de tipo penal, o sea, darle al joven la posibilidad de que se defienda si se lo acusa, pero llegado el caso que se dicte una sentencia que diga que se cometió un hecho delictivo y que esta persona fue responsable por eso y que merece tal sanción. Y que, porque también hay que darle una respuesta a la víctima y tiene que quedar bien marcado en la sociedad qué es lo correcto y qué es lo que es un delito. Nosotros creemos que eso no garantiza la especialidad a la que refiere la Convención de los Derechos del Niño. Nosotros no exclusivamente que, por ejemplo, quien haya rendido para un cargo de juez, de fiscal, tenga un conocimiento casi anexo sobre la cuestión de los derechos de niños, niñas y adolescentes, sino que sea alguien especializado y formado en esa materia, desde el juez, desde el fiscal, desde el defensor, hasta una cámara específica. El penal juvenil es un fuero específico, de hecho hay una sección específica, se prevé la conformación de una sección específica que se llama sección penal juvenil para que los jueces que juzguen estos casos, los jueces que juzguen, los que apliquen una sanción y los que vean si hay medidas cautelares que imponer, etcétera, sean jueces especializados, diferentes que el resto de los jueces. La prohibición de los juicios abreviados que hoy existen en el proceso para mayores. En el caso de menores, para nosotros sería violatorio de una serie de derechos que se acepte la figura de juicio abreviado, porque la figura de juicio abreviado implica cierto raciocinio, no porque el joven no lo tenga, pero digo cierta conciencia sobre una serie de hechos y la aceptación de la comisión de un delito, ¿cierto? En este caso, para nosotros la inclusión del joven en esa figura traería una serie de inconvenientes. Los plazos, porque tratándose de un proceso a adolescentes necesariamente tiene que ser un proceso más veloz, plazos más exiguos, con bueno, los plazos, un menú mayor de medidas cautelares o restrictivas de derechos que puedan darse en el marco del proceso, pero nosotros queremos salir de esta idea de las disposiciones tutelares que son características, digamos, del sistema que hoy está existiendo. Queremos ya hablar propiamente de medidas cautelares. Hay que sostener y defender la existencia en el marco de la justicia de equipos interdisciplinarios que hoy trabajan, ¿no es cierto?, aun con toda la deficiencia que tiene, son enormes, ¿no es cierto?, en nuestro sistema actual, pensando de ese lugar la intervención, ¿no?, la intervención del Estado. Nosotros no decimos de ninguna manera que no tengan que existir. Lo que pasa es que estos organismos tienen una intervención que tienen que ver con la adolescencia, los jóvenes que están en riesgo social, ¿cierto? Entonces, no hay que confundir las intervenciones. Nosotros creemos que toda esta gente que antes trabajaba en el fuero de menores haciendo este trabajo, ahora que la ley le ha atribuido eso a los tribunales de familia, todos estos equipos tienen que pasar a los tribunales de familia. La idea, como sostiene el gobierno provincial y el ministro Lewis, que la justicia de menores está para condenar, absolver y que todo lo otro es paternalismo, es desconocer las características especiales de los niños, niñas, adolescentes, desconocer también la deficiencia enorme que tienen, por ejemplo, las áreas de niñez y adolescencia del Estado provincial, que pasarían a ser las depositarias exclusivas de la resolución desde lo social, etcétera, de este tipo de situaciones. En el paradigma tutelar, en lo que sucedió durante casi todo el siglo XX en la Argentina, se confundía la intervención del Estado respecto de un adolescente. Allí se confundía un adolescente que estaba en mera situación de riesgo o vulnerabilidad social, uno estaba pidiendo monedas en un semáforo, dormía en la calle, con un joven que cometía un delito. Se trataba a ambos de la misma manera. Bueno, veíamos y escuchábamos a la mirada de Eduardo Tonioli, diputado provincial, integrante del movimiento Evita, sobre lo que plantea Federico, y también la mirada de Juan Lewis, el ministro de Justicia. Quiero recordar, Fede, antes que vos concluyas tu informe, que Santa Fe fue sancionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por haber una jueza de menores en Santa Fe, Ana María Elvira, haber firmado una sentencia a reclusión perpetua a un menor de edad.
que después la Corte Suprema revisó, recordarás, y se dictó una nueva sentencia. Sí, yo tengo entendido puntualmente sobre ese caso. El menor estaba alojado en Córdoba hasta el año pasado. No había llegado específicamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero cuando funcionarios judiciales argentinos concurrieron a una convención en Centroamérica, inclusive fueron jactándose de que la cosa se estaba normalizando aquí en la Argentina, le mostraron pero este ustedes tienen fallo. esto, le mostraron este fallo. Y efectivamente, en la década, hace ya unos 5 o 6 años, en la provincia de Santa Fe se le dictó prisión perpetua a un menor. Recordemos que es inconstitucional, digamos. Aparte, que no puede existir una condena a reclusión perpetua a un menor de edad. La Corte Suprema de Justicia de la provincia lo revirtió a esto de una manera muy, muy rápida. Y bueno, tiene mucho que ver con eso, el debate de lo que se viene. Básicamente, aquí lo que se está planteando es ¿hace falta un fuero específico para la minoridad o no? Si con la estructura actual del nuevo sistema penal se puede buscar jueces y fiscales especializados, o si directamente hay que crear un fuero especial. Si tiene que haber trámites sumarios o no, es decir, si puede haber juicios express o no, atendiendo a las particularidades que implica someter a un menor a un proceso judicial. Si tiene que haber querellantes o no. También es otro tema, porque está el debate en cuanto a los menores, ¿qué es lo más importante? Si resarcir a la víctima o resolver esa situación conflictiva con el menor, ¿no? Si la justicia se tiene que limitar a establecer si se cometió un delito o no, y en función de eso dictar una sentencia o una pena, y después derivar el caso, en caso de que se trate de una cuestión social, a alguna dependencia del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, o si dentro de la justicia tiene que haber equipos con profesionales dedicados a abordar estos casos. Es decir, ¿dónde tiene que estar el abordaje social de ese menor? ¿Si dentro de la justicia o fuera? Ese es otro de los Recordemos debates. que con la caída del patronato y con la sanción de la ley de minoridad, la 26.061, también se le da mucha responsabilidad a los poderes ejecutivos para que puedan contener a los menores en conflicto con la ley. Algo que para mi criterio era muy nefasto, la idea del patronato y que decían los jueces sobre el futuro de los menores que delinquían. Pero bueno, tampoco ha resultado este nuevo paradigma totalmente eficiente. Por eso está el debate, ¿Algo más para agregar? Ir desde lo tutelar a lo cautelar, en realidad, porque esto en términos procedimentales tiene que ver con eso. Si se sigue con el dictado de medidas tutelares o si directamente la justicia se dedica a dictar medidas cautelares y a derivar estos asuntos a otras áreas del Poder Ejecutivo. Esto va a llegar a la legislatura de la provincia, estimo yo, en 1 o 2 meses, y allí comenzará puntualmente el debate legislativo. Bueno, muy bien, Federico, veo que te plegaste a la moda Mario Lacaba, ¿no? De usar mangas cortas y arriba del saco. Te felicito por esa nueva onda. Bueno, en el próximo bloque vamos a charlar con el secretario general de SADOP Santa Fe, Pedro Bayúgar. Vamos a hablar de política, pero también estuvo viendo el programa desde el primer momento. Vamos a charlar sobre lo que por lo menos quería comentar algo sobre lo que hablábamos acerca de penalizar o no el consumo de drogas. Es una discusión, parece muy anacrónica, pero Uruguay ha dado un puntapié inicial interesantísimo a mi criterio. Y también vamos a hablar del bullying, la violencia dentro de las escuelas. Todo esto después de la pausa.